para este caso, voy a volver a dibujar el ciclo del compresor, lo que llamamos ciclo del compresor. Esta gráfica la hicimos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, corresponde en el caso de que el punto muerto superior B está coincidiendo con la tapa, por lo tanto es el caso de sin espacio nocivo. Y en ese caso desarrollamos una expresión de flujo másico que resulta igual a este valor. Por supuesto, medido en kilogramos por minuto, por ejemplo. Ahora, lo que queremos es examinar qué ocurre con el comportamiento del compresor cuando se tiene espacio nocivo, que es lo normal en un compresor de este tipo, porque no se puede construir de otra manera. Entonces voy a poner acá con espacio nocivo. No terminan de entrar la gente y me tienen distraído. Qué macana. Deberían estar esperando al momento que yo les dé acceso. Pero van cayendo como las gotas de la lluvia de esta mañana. Entonces fíjense que voy a dibujar al compresor, agregándole la parte que correspondería al espacio nocivo, es decir, esto que estoy sombreando, cuyo tamaño lo vamos a identificar con B sub 0, tamaño en volumen. Esto es el espacio nocivo. Entonces, el primer detalle es que el cilindro tiene que ser más grande, digamos más largo. El primer detalle. En segundo lugar es que cuando el pistón alcance el punto muerto superior durante la descarga, no todo lo que está dentro del cilindro va a poder ser expulsado. Va a quedar esta cantidad B sub 0. Si esto lo quiero traducir gráficamente en el gráfico de arriba, entonces yo tengo que modificar el origen de la abscisa. Y entonces el 0 va a ser acá, ya no aquí, donde lo marqué antes. Y en lugar de tener B sub C, ahora voy a tener B sub 1. Teniendo en cuenta que este valor, que antes era 0, ahora es
B sub 0. Quisiera saber si esto me están entendiendo esto último. No escucho ninguna reacción. Sí, ingeniero. Ya, entonces, en el caso del compresor con espacio nocivo, voy a seguir con el azul. El valor B sub C que teníamos antes ahora resulta igual a B sub 1 menos B sub 0. ¿Cierto? Porque B sub C, la cilindrada, es el volumen que corresponde al cilindro entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Entonces ahora repasemos la operación del compresor. Supongamos que está cargado el cilindro, es decir, el pistón se encuentra ubicado en el punto muerto inferior. En el gráfico corresponde al punto 1. Entonces ahora ocurre la compresión, de acuerdo con esto que tenemos acá, hasta la condición 2. Inmediatamente que se alcanzó la presión de descarga, se abre la válvula de descarga y el pistón empieza a empujar el contenido hasta que el pistón alcanza el punto muerto superior, ¿lo ves? Y entonces vuelvo a recalcar, queda sin descargar una cantidad de fluido con este volumen B sub 0. Y a la presión de descarga, es una alta presión. Por lo tanto, si la presión adentro del cilindro es una presión más alta que la presión de admisión, entonces no va a poder entrar fluido aún. ¿Qué tiene que pasar previamente? Que el volumen B sub 0 se vaya expandiendo a medida que el pistón se mueva de vuelta hacia el punto muerto superior, de tal forma que cuando llega a la condición 4, es decir, el volumen es B sub 4, recién se alcanza la presión de admisión, se abre la válvula de admisión y empieza a ingresar nuevo fluido. Quiere decir esto que el volumen aspirado por el compresor con espacio nocivo ya no va a ser B sub C como era antes, sino va a ser B sub 1 menos B sub 4. ¿Está claro esto que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ok, entonces, si yo contrasto este volumen aspirado por el compresor con espacio nocivo frente al volumen aspirado por el compresor sin espacio nocivo, que sería B sub C, es decir, B sub 1 menos B sub 0, quiero que me digan cuál es mayor. Estoy esperando que me respondan. ¿Alguien? B sub 1. B sub 1. B sub 1. No, estoy preguntando cuál es mayor, si este valor o este valor. Este B sub C es el volumen aspirado por el compresor cuando no hay espacio nocivo, y este es cuando hay espacio nocivo. ¿Cuál es mayor? Lo está mirando en la gráfica, pues, ¿no? B sub A. B sub A. ¿Este es mayor? ¿B sub 1 menos B sub 4 es mayor que B sub 1 menos B sub 0? B sub C es mayor. B sub C. Es así, pues, ¿no? Entonces, estamos notando que el gran efecto que provoca el espacio nocivo es que el volumen aspirado por el compresor es menor que si no hubiera espacio nocivo. Justamente de ahí debe provenir el nombre que le pusieron a este espacio, nocivo, ¿no? Porque si uno interpreta el significado de la palabra nocivo, significa malo, digamos, ¿no? Como un calificativo malo.
Entonces, si este es el volumen aspirado por el compresor con espacio nocivo, estamos llegando a la conclusión de que el flujo másico que podamos calcular va a ser menor que este valor que tenemos consignado para el compresor sin espacio nocivo. Bueno, el hecho de que este volumen aspirado con espacio nocivo sea menor que el volumen aspirado sin espacio nocivo permite la definición de un parámetro que compara esos dos valores, que sería B sub 1 menos B sub 4 dividido por B sub 1 menos B sub 0, y que se llama rendimiento volumétrico del compresor, cuyo valor, lógicamente, va a estar comprendido entre 0 y 1 excluido. ¿Por qué excluimos el valor 1? Porque no existe ningún compresor sin espacio nocivo, o sea que es una situación ideal, porque jamás el rendimiento volumétrico podrá ser un valor igual a 1 o 100%. Ahora analicemos a ver estos dos valores extremos. Díganme, ¿qué condición tiene que cumplirse en la definición del rendimiento volumétrico para que el resultado sea 0? ¿Cuándo ese cociente va a ser 0? Usted analice el cociente y dígame. Cuando BA sea 0. No. Usted analice este valor, este cociente, y dígame cuándo este cociente es 0. Si es una cuestión aritmética, usted lo está mirando. Cuando sean iguales, ingeniero. ¿Sean iguales qué? Pues, ¿quiénes? B1 y B4 tienen que ser iguales. Sí, B sub 1, B sub 4. Igual a B sub 4. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en el diagrama. Estamos planteando de que este punto, ve que lo estoy resaltando, coincida con el punto 1. Y la única manera de que ocurra esto es que la compresión sea tanta que el pistón termina de comprimir, pero ya estando en el punto muerto superior, lo que no da lugar a que haya distancia para que el pistón empuje al contenido y lo saque afuera. Entonces, cuando el pistón vuelva, este fluido que quedó, B sub 0 comprimido a esta presión altísima, máxima, P máximo, volverá a expandirse por ahí mismo. Entonces, el 4, el 2 con el 3 quedan fundidos, ¿no es verdad? Y el 4 con el 1 igualmente, pues, ¿no? ¿Cuál es la novedad acá? Que el compresor comprime lo máximo que puede comprimir, pero esto no tiene ningún sentido porque el compresor no descarga, y si no descarga no aspira, entonces no comprime nada. ¿Cuánto sería el flujo másico? Lo estoy diciendo. 0. 0. Entonces de nada sirve que sea bueno en un asunto y malísimo en el otro, pues no tiene interés esta situación. Esto lo podemos traducir diciendo que como la presión de descarga, teóricamente de descarga, o la presión de compresión es la máxima posible, entonces la relación de compresión también será máxima. Ahora analicemos el otro extremo. ¿Cuándo este cociente en teoría podrá ser igual a 1? En la práctica nunca va a ser igual, pero en teoría sí. Analice el cociente y dígame qué condición tiene que cumplirse para que el rendimiento resulte igual a 1. B sub 1 tiene que ser mayor a B sub 4. Quedamos en nada, porque no me dice nada. Para que un cociente sea igual a 1, tiene que ser el numerador igual al denominador, ¿sí o no?
Sí, ingeniero, disculpe, no me analicé bien. Entonces, Disculpe, ingeniero. a ver, dígame cuál es la conclusión. Para que este numerador sea igual que este denominador, ¿qué debe cumplirse? B sub 0 tiene que ser igual que B sub 4. Exactamente, B sub 0 tiene que ser igual que B sub 4. Quiere decir que mirando el gráfico, fíjese el punto 4, que otra vez lo estoy marcando, deberá correrse a esta posición, ¿no es verdad? Para que B sub 4 sea igual que B sub 0. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando el compresor no comprima, es decir, que tendríamos aspiración, casi nada de compresión y descarga por aquí. ¿Lo ve? Todo horizontal. En ese caso, como la presión de admisión es igual que la presión de descarga, entonces la relación de compresión es la mínima posible, 1. Esto me permite construir una representación gráfica, por ejemplo, del rendimiento volumétrico, lo voy a poner por acá, del compresor versus la relación de compresión, que va a estar comprendida entre 1 y un valor máximo, y entonces voy a tener que cuando la relación de compresión sea 1, teóricamente el rendimiento volumétrico es 1 y luego se comporta así. ¿Lo ven? A ver, repasemos todo esto por si hay alguna cosa que se hubiera quedado ahí sin entender. Después de todo lo que estamos diciendo, entonces el rendimiento volumétrico, ya en términos reales, será un valor comprendido entre 0 y 1. Por supuesto, siempre pensando de que tiene que ser lo más próximo a 1, en la medida de lo posible. ¿Preguntas? Entonces, mire, parece que no hay preguntas, entonces continúo. Por acá. El volumen aspirado por el compresor ahora es B sub 1 menos B sub 4, es decir, esto que está acá en el numerador del compresor. Entonces el flujo másico lo voy a determinar así. Este valor, B sub 1 menos B sub 4, que no es otra cosa que el rendimiento volumétrico multiplicado por B sub C, como ve acá, lo voy a dividir por el volumen específico de admisión, lo multiplico por el número de revoluciones del cigüeñal y por el número de cilindros que tenga la máquina, y entonces ahora dispongo de una expresión matemática que me permite calcular el flujo másico para un compresor con espacio nocivo. Si usted compara esta ecuación con la que anotamos para el compresor sin espacio nocivo, ¿dónde está la diferencia? Rendimiento. En el rendimiento volumétrico, que usted sabe que es un valor menor que 1, por lo tanto este M será menor que este M sin espacio nocivo. Estamos reconfirmando lo que ya venimos expresando desde hace rato. Entonces, como ven, no tiene mayor dificultad esto. Pero además, si esta expresión de rendimiento volumétrico se somete a un procedimiento que es muy sencillo, es aritmético, sumar, restar, multiplicar, dividir cierto valor, se llega a esta conclusión, que la voy a anotar directamente para que no perdamos tiempo en la demostración. Observen
¿qué es lo que está involucrado en el valor del rendimiento volumétrico? En primer lugar, el valor M, que no es otra cosa que el cociente entre B sub 0 y B sub C. ¿Qué es B sub 0? Mire el dibujo que está a la izquierda. ¿Qué es B sub 0? Volumen del espacio nocivo. Volumen del espacio nocivo. ¿Qué es B sub C? Volumen total. No, Orden comprimido. no. Tienen que repasar lo que estamos viendo en las distintas clases, si no, siempre estamos de estreno. B sub C. Volumen aspirado por el compresor. Cilindrada o cilindrada, eso dijimos, hemos insistido hasta el cansancio con el nombre. Ambos valores son consecuencia del diseño que cada fabricante tenga. Es decir, el fabricante va a decir qué tamaño va a tener el espacio nocivo y va a decir qué cilindrada a través de la carrera y el diámetro del compresor se va a tener en la máquina. Por lo tanto, estos dos valores, B sub 0 y B sub C, son, digamos, valores constructivos. Y como B sub 0 es una tolerancia, se entiende de que va a ser un valor pequeño comparado con la cilindrada y por lo tanto este será un valor menor que 1, lo que permite que en el manejo común de la información se lo exprese en un valor porcentual. A ver, pongo un ejemplo. Si yo le digo que M es 5%, ¿qué significa? ¿Qué significa que M sea 5%? Está claro que por cada 100 de cilindrada, usted va a tener 5 de espacio nocivo. Así de sencillo. Bueno, ¿qué influencia tiene el espacio nocivo? Ya la hemos dicho, pero la podemos analizar acá en la expresión de rendimiento volumétrico. ¿Qué pasa si este valor de M aumenta, manteniéndose todo lo demás estable? ¿Qué ocurre con el rendimiento volumétrico? Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, está claro de que el fabricante debe tender a minimizar lo más que se pueda esa holgura o esa tolerancia que se llama espacio nocivo. El otro factor del cual está dependiendo el rendimiento volumétrico, visto en esta formulación, es este cociente entre el volumen específico de admisión y el volumen específico de descarga, cuyo valor depende de la relación de compresión. Ya lo estamos mirando acá. Fíjese en esta parte y en esta parte. A ver, si la relación de compresión aumenta, ¿qué ocurre con este cociente? ¿Cómo se hace el volumen específico de descarga frente al volumen específico de admisión? El volumen de descarga aumenta. ¿Seguro? Disminuye, Yo perdón. comprimo, disminuye esto y por lo tanto el cociente aumenta, ¿cierto? Si este cociente aumenta, ¿qué ocurre con el rendimiento volumétrico? Y aquí lo tenemos a la vista, ¿lo ves? No puede. Si este cociente aumenta, esta diferencia aumenta, este producto aumenta y esta diferencia se achica.
disminuye el rendimiento volumétrico. Es decir, por lo tanto, el rendimiento volumétrico cae. Lo mismo que si M aumenta, estamos diciendo que el rendimiento volumétrico cae. ¿Lo ven? Bueno, a ver, pregunta si es que hay algo que necesita más aclaración. Nada. Entonces voy a ir borrando para comentarios que voy a hacer. Sobre este capítulo de la materia les voy a pasar un folletito que es un extracto del texto ese que yo les mencioné en alguna oportunidad cuando hablamos de refrigeración. El Stoker. Resulta que este rendimiento volumétrico, que depende de M y depende de R a través de este cociente de volúmenes específicos, se suele llamar rendimiento volumétrico teórico, porque cuando la máquina ya está en plena operación, surgen otras posibilidades de causas que van a disminuir el rendimiento volumétrico, y ahora voy a tratar de comentárselas. Este es el compresor con sus correspondientes válvulas de admisión y descarga. Resulta que el pistón se mueve así y así. Eso quiere decir de que acá en los lugares donde hace contacto el pistón con la pared del cilindro, hay una cierta holgura que es lo que le permite al pistón moverse dentro del cilindro. Con el tiempo, sobre todo con el tiempo, se produce desgaste, principalmente en la pared del cilindro, lo que da lugar a que cuando este pistón esté comprimiendo, parte de lo que se está comprimiendo tenga la posibilidad de fugar así. Esta fuga, lógicamente, afecta la cantidad de fluido que se está comprimiendo y, por lo tanto, el volumen de fluido que se está comprimiendo y, por lo tanto, el flujo másico. Entonces, esta fuga entre pistón y cilindro, sabemos que se puede acentuar en la medida en que haya mayor desgaste por operación en la máquina. Otra posibilidad de merma en el rendimiento volumétrico es consecuencia de la demora que presentan las válvulas en su cierre y apertura. Es decir, que no son instantáneas. Entonces, cuando la válvula de admisión, a partir del momento en que empieza a comprimir el compresor, debe cerrarse, no lo hace de manera instantánea, entonces lo que se está comprimiendo de repente se vuelve a salir por donde entró, por lo menos parcialmente. Y algo similar ocurre con la válvula de descarga durante la etapa de descarga. Entonces, la inercia en la respuesta de las válvulas también puede provocar cierto grado de disminución de la capacidad del compresor. Y finalmente, hay otra situación que en el caso de los compresores de aire es notable, y es que durante la compresión el compresor se calienta. Es decir, que las paredes y todo lo que está dentro de la máquina está caliente. Entonces, cuando el fluido que está siendo aspirado ingresa con un volumen específico de admisión y una temperatura de admisión que es menor que la temperatura que se tiene adentro
o en la máquina, en las paredes de la máquina, entonces, ¿qué le va a ocurrir a ese fluido? Como consecuencia de ponerse en contacto con algo que está caliente. ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué le ocurre a un vapor cuando usted lo calienta? ¿Se condensa? ¿Se puede condensar? No. Si usted está calentando, ¿cómo va a condensar? La condensación es un fenómeno donde se extrae calor. Acá es como que le esté suministrando calor. ¿Qué le ocurre a un vapor? Si este es el vapor y usted lo calienta, entonces se vuelve así. ¿Entiende lo que estoy queriendo decir en términos de figura? Se expande. Se expande. Se expande y entonces este volumen específico que afuera es B sub A, aquí adentro ya no va a ser B sub A, va a ser mayor. Y en la expresión de flujo másico, ese volumen específico está en el denominador. ¿Lo ve? Si este aumenta, entonces ¿qué ocurre con el flujo másico? Disminuye. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de que el compresor no se caliente tanto, no solamente por este acontecimiento, sino por cuidar el lubricante, por cuidar el desgaste de la máquina, etcétera. Y por eso es que los compresores disponen de distintos sistemas de enfriamiento, sobre todo para proteger su infraestructura. Entonces así aparecen compresores enfriados por aire, compresores enfriados por agua. Yo le sugiero que usted busque información y el próximo día tal vez la podemos comentar. ¿Listo? Bueno, voy a terminar con algo que les voy a mostrar como representación gráfica. Una pregunta, ingeniero. Diga. Más o menos, ¿hasta qué temperatura puede estar caliente, digamos, para que no ocurra ese problema? Depende pues del fluido que se esté comprimiendo, ¿no? Si es aire, como le digo, se calienta muchísimo, ¿no? Cuando, ya, a ver si el próximo día hacemos algún ejercicio donde podamos determinar el valor de la temperatura de descarga. ¿De acuerdo? Ya, entonces pues, primero voy a explicar, digamos, la parte teoría, pues, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer la práctica si no sabemos la teoría, ¿no? Bueno, las gráficas que quiero mostrarles son estas, que resulta interesante para entender mejor el comportamiento de este compresor. Siempre la relación de compresión entre el valor 1, que es el mínimo, y un máximo. Y entonces el flujo másico, como es directamente proporcional al rendimiento volumétrico, se comporta como este, es decir, así. Usted recuerda la curva que hice antes de rendimiento volumétrico, era así, ¿no? Luego, también podemos representar el trabajo de compresión versus la relación de compresión. Y si el compresor no comprime, entonces no se requiere trabajo mecánico, el valor es 0. A medida que vaya comprimiendo más y más y más, entonces aumenta el trabajo de compresión. Y me interesa sobre todo mostrarles esta gráfica. Esto que estoy poniendo como P es la potencia mecánica que demanda el compresor. Entonces díganme, cuando la relación de compresión es 1, ¿cuánto vale la potencia? Teniendo en cuenta de que la potencia es el producto de M por W sub C. 1, ingeniero.
No, pues, mire, acá el flujo másico es el máximo, digamos, ¿no? Pero acá el trabajo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el trabajo acá? ¿O no? No, no, uno es la relación de compresión. El trabajo, ¿cuánto es? Cero. 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 Entonces, 0 por m punto, el valor que sea, ¿cuánto me va a dar? Cero. Ahora, analicemos R máximo. Acá, ¿cuánto es el flujo másico? Cero. Cero. 0 por el valor de W sub C, el que fuera, ¿cuánto me va a dar? 0. Y entonces nos encontramos con algo que de repente usted ni se lo imaginaba que era así. Que la potencia va aumentando a medida que la relación de compresión aumenta, pero llega a un máximo y luego declina. ¿Lo ve? Normalmente la idea que uno tiene metida en la cabeza es de que a medida que usted aumenta la relación de compresión, se gasta más y más y más, o se requiere más y más potencia. Acá está la demostración de que no es así. ¿Y eso por qué? Porque esta función m punto es decreciente, mientras que esta función W sub C es creciente. Entonces, en algún momento se hace un cruce, ¿no? Lo que provoca que se alcance un máximo y luego disminuye. Finalmente, esto tiene importancia porque cuando un compresor funciona con una cierta relación de compresión, experimenta fluctuaciones. Es decir, que puede ser que en algún momento la presión de descarga aumente, en otro momento disminuya. Es decir, no hay nada que sea completamente estable. Y entonces, si yo tuviera el compresor operando con esta condición, y se mueve R, entonces me muevo hacia arriba o me muevo hacia abajo, y entonces eso provoca demanda de potencia cuando sube el punto, ¿no? Adicional, y entonces el motor que está moviendo el compresor debe responder. Entonces para eso sirve esta curva, para tomar las precauciones necesarias cuando se va a seleccionar el motor que va a mover el compresor. Bueno, espero que me hubieran comprendido todo lo que he dicho, lo repasan, les voy a mandar el documento que les dije y seguimos el próximo día martes. ¿Listo? Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.